Ahora a Iván Kirichenko, director de la agencia de comunicación Signo, ex editor de política de búsqueda y profesor de periodismo en la Universidad Católica. Así que bueno, Iván, bienvenido. Es un gusto volver a verte después de tanto tiempo. Es un gusto haber recibido esta invitación, así que la verdad que un placer verlos. Y bueno, en lo que podamos ayudar y sumarles. Un poco a ver cómo esta trama, esta telaraña de la comunicación, lo que tiene que ver con temas tan delicados y sobre todo cuando hace a la salud. Digo, bueno, ¿por dónde rumbear o por dónde apuntar? Y bueno, Maggie tiene la derecha para avanzar en el tema. Sí, la realidad es que todos los científicos que han pasado por el programa desde que comenzó sobre todo el tema de la vacunación hacen énfasis en eso, en la importancia de la comunicación para dar mensajes efectivos y para justamente buscar y encontrar la adhesión de los uruguayos hacia las vacunas. Pero antes de entrar en la conversación con Iván, nos parecía interesante poder mostrar algunos ejemplos internacionales. Saben ustedes que, bueno, gran parte del mundo está ya vacunando y Uruguay mira lo que hacen otros países y creo que es importante también tomar como referencia las comunicaciones internacionales. Les vamos a mostrar el ejemplo, algunos ejemplos, por supuesto no podemos abarcar todo, de España y de Israel. En el caso de España, que además está pasando igual una situación bastante compleja en lo que tiene que ver con la vacunación porque hay un retraso importante, solo se ha logrado vacunar el 0,37% de la población y el 6,9% de la población objetivo, que serían el personal sanitario. Si bien hay un retraso, ya comenzó con su campaña comunicativa. Lo que estamos viendo en este momento es un video que publica en la cuenta de Twitter el Ministerio de Salud de España, que dice: gracias a la ciencia disponemos en un tiempo récord de distintas vacunas que cuentan con toda la seguridad, calidad y eficacia necesaria para enfrentar la situación de emergencia sanitaria global ocasionada por el COVID-19 a través de, bueno, un video donde hay una especialista explicando, donde en gráficas amigables explica un poco cómo es que la comunidad científica llega a una resolución y en esa gran duda que tienen todos, cómo se logró en tan poco tiempo. Bueno, da seguridad y pone el foco de alguna manera en la ciencia. Luego tenemos otro video donde muestra a dos señoras muy simpáticas, allí las vemos, que son Araceli y Mónica. Ellas fueron las primeras en vacunarse contra la COVID-19 allí en España, y dice: esta semana han recibido la segunda dosis y el mensaje que les dejan es: hay que tener mucho cuidado y mucho respeto, ¿no? Capaz que podemos escuchar un poquito el audio de la conversación de estas señoras, que por suerte todo tiene así también subtítulos. No sé si tenemos producción así el audio para escucharlo. Claro, claro que es muy importante, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado, de verdad, sí. Por lo mismo que he dicho antes, que la gente tenga cuidado y que tenga mucho respeto, y se respete a la gente, y que haga caso de lo que tiene que hacer. Y seguir. Y seguir usando esto. Y las mascarillas tienen que usar. Bueno, así se está apelando de alguna manera al testimonio en primera persona, también a la sensibilidad de la gente, en poner a un adulto mayor que han sido de alguna manera los más perjudicados en esta situación, contando su experiencia. Y todos los tweets también, eso es importante para que después Iván lo analice, termina con el hashtag Yo Me Vacuno, que después también se adquirió acá en el Uruguay. Y después la tercera imagen que tenemos para compartir es un tuit también del Ministerio de Salud de España, donde dice: vacunas de virus inactivado, vectores víricos basados en proteínas. Explica un poco cuáles son los tipos de vacunas. También información científica para la población, y redirige a la gente a un link donde hay un PDF que explica de manera muy clara y con muchos dibujos qué compone cada una de las vacunas para darle a la gente la información necesaria, y también termina con el Yo Me Vacuno. Antes de entrar en Israel, me gustaría ver los conceptos de Iván sobre esto. Sobre estos, bueno, ahí ya vemos desplegados algunas herramientas. Yo tengo algún reparo sobre el cómo en alguna de las piezas que las estuve viendo previamente. Bien. Pero más allá del cómo, en términos generales, despliegan herramientas que son y que van a ser bastante comunes a las distintas campañas de vacunación que se van a desarrollar en distintos países del mundo, y seguramente en Uruguay no escapará y coincidirán en algunas de las herramientas. Algunas, por ejemplo, es bueno el peso de la ciencia y las palabras autorizadas. En otro, el par, el que es igual a mí o cercano a mí, como en este caso estas señoras, que son como, bueno, mis vecinas, ¿no? Entonces, bueno, ellas se vacunan y nos dan un mensaje. Se trata de sensibilizar y de humanizar. También se trata de hacer llegar información. En este caso, por eso digo, tengo algún reparo sobre el cómo. Creo que había un exceso de información en una de las placas, sí. Donde además se tomaba la decisión en la primera línea de comunicación, como es una placa en redes sociales, incursionar en una explicación muy técnica, muy científica sobre el tipo de las vacunas.
Y cansa, Está no bien se presta Sobre explicado. todo vos haces referencia a la Está bien última explicado, imagen. Está bajado a tierra, exacto, está bajado a tierra, está bajado a un lenguaje que podamos entender nosotros que no somos científicos. De todos modos, no sé si es necesario llegar a ese punto ya de pique o dejarlo como, bueno, si vos querés un poco más de información, si vos tenés ese espíritu investigador, bueno, podés ir a la web o te damos este link o podés ir a esta segunda línea, ¿no? Abrí esta otra puerta. Pero la primera me pareció como que requería un poco más de información, un poco más clara. Claro. Ahora, la importancia ahí de adecuar, porque veíamos capaz que por ahí dos ejemplos obviamente diferentes, pero también de adecuar al público al cual va destinado, ¿no? Nosotros justo recién estábamos hablando de la campaña que el Sindicato Médico del Uruguay iba a hacer globalmente para la población, pero que también tiene que apuntar, por ejemplo, a un grupo muy especial como es el de profesionales de la salud, que muchos dudan también acerca de la vacuna. Entonces, habría que tener como que varias campañas dirigidas a públicos diferentes. Sí, ahí va, pasamos a un tema un poco más operativo, más de detalle de lo que sería una campaña. Yo creo que sí, creo que es una campaña de vacunación debe atender a los distintos públicos, los debe segmentar. Hoy en día tenemos las herramientas para hacerlo. Y esto es clave porque te permite llegar con una campaña que, si bien es mucho más compleja en su diseño, te permite llegar con un mensaje mucho más potente y mucho más preciso. Para poder hablarle a cada público, es importante contar con buena información. La información la vas a tener seguramente de encuestas. Encuestas que cuanto mejor diseñadas, mejor. Si es una buena encuesta, buenísimo. Si son 2 o 3, mucho mejor todavía. A eso le tenemos que sumar un poquito de intuición. La intuición no se la puede desdeñar. Tampoco la palabra o la mirada experiente de aquellas personas que tienen saberes muy diversos y experiencias muy diversas. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Poner todo eso en una licuadora con unas pizcas de sentido común y de ahí vamos a tener un buen mapa, un material de base que seguramente va a acercarnos mucho al éxito en la campaña. Pero sí, claro, hay que hablarle a los públicos, hay que saber qué está ocurriendo generalmente en cada uno de esos públicos. Por ejemplo, nosotros podemos partir de una base, pero esa base puede estar totalmente equivocada porque cada uno de nosotros se hace una composición del mundo en función de sus amistades, su familia, esos minicírculos, claro, donde uno vive que más o menos piensan seguramente parecido, que comparten culturas, que comparten modos de ver el mundo. Y eso no necesariamente es lo que piensa toda la población de Uruguay, que no hay una única forma de ver las cosas en toda la población de un país, en una campaña como esta que tiene que llegar a todo el mundo. Es interesante, ¿crees tú, apelar a referentes, te digo, del mundo científico o mismos referentes influencers para los más jóvenes, que fue un poco una crítica social de que no hubo un mensaje redirigido en el tema del combate al COVID hacia los jóvenes, con gente que hablen como ellos? ¿Crees que es importante eso, tener referentes de cada uno de las, por lo menos, grupos etarios? Sí. Esa es una pregunta súper interesante, May. Antes, permitime una cosa que me quedó como en el tintero del anterior. Hablarle a los distintos públicos significa, además de ser tener buena información, saber qué está pasando en cada grupo. Y qué mensaje entonces específico tengo que adoptar hacia ellos, también saber en qué canal. Hoy en día tenemos una multiplicidad de canales, entonces todo muy lindo, yo puedo tener un mensaje muy potente, muy bien trabajado, haber hecho todo un proceso muy serio, muy profesional. Ahora, si le voy a hablar a personas de más de 50 años en TikTok, o los jóvenes no que han estado... ese mensaje no va a llegar, claro. El tema de los jóvenes que han sido Tengo que tema en saber las dónde últimas semanas. están, a dónde ir a buscarlos. No es solamente hacer el mensaje justo. Ahora, yendo al tema de las personas influyentes, las personas públicas que tienen influencia en sus grupos. Sin duda, sí, es una buena herramienta, es una herramienta potente. En lo personal, pero a primera lectura, porque esto tampoco se puede resolver en un rato, me inclinaría a pensar que me guardaría esa carta como para un segundo tiempo. Estos partidos, nadie sabe exactamente cómo va a empezar el partido. ¿El primer tiempo cómo sería? ¿Informativo? El primer tiempo sería más bien informativo, lo buscaría... Pondría como pilares, bueno, apelar a la confianza, acá es clave la confianza, acá es clave transmitir el valor que tiene que cada uno de nosotros se vacune y luego generar algún tipo de incentivo temporal, porque más allá de que no tenemos todavía una certeza absoluta, digamos, porque todo es incierto, en el mundo lo está haciendo, sobre la cadencia de recepción de las vacunas y del plan, va a ser muy importante que el que reaccione ya.
yo confío, yo estoy dispuesto a vacunarme. Bueno, ahora necesito además un incentivo para que me levante de mi silla, salga de mi casa y vaya a vacunar. El hecho de no poder viajar, la idea de que se maneje el hecho de no poder entrar a conciertos, a espectáculos públicos, ¿puede ser ese incentivo? Podría para un tipo de público. Pero lo tengo que pensar, lo tengo que calibrar muy bien. Lo sustentaría sobre esos 3 pilares. Trataría obviamente de fortalecer aquellos argumentos que hacen que un porcentaje de la población importante esté dispuesta a vacunarse. Los exaltaría, los potenciaría, para asegurar el tanto, para asegurar el público ese que ya tengo casi que ganado. Luego trataría de reducir y contrarrestar sobre todo los argumentos que hacen que algunas personas estén dudando, lo cual es legítimo. ¿Y cómo nos totalmente. protegemos de ese bombardeo de información que llega de afuera, ¿no? De lo internacional? Ahora que sabemos que España está corta de suministros, que se ha tenido que cortar la campaña de vacunación en algunas localidades. Que en Noruega fallecieron 33 personas. Que Argentina dice, nos prometieron tanta cantidad de vacunas, llegaron tanta. ¿Cómo se hace ahí con toda esa información para canalizarlo correctamente? Bueno, a ver, lo primero es adoptar una postura de mucha calma y equilibrio en cuanto a esa tormenta de información que hay, porque a veces nos generamos la falsa idea de que podemos anular esa tormenta. Esa tormenta no se puede anular. La información es libre, la información circula, la gente está ávida, los medios, por suerte, están muy ávidos de información. Eso es transparencia, la gente cuenta con mucha información. Lo que una campaña de vacunación debería tratar es de, como uno de los primeros objetivos estratégicos, es de erigirse en la voz de referencia sobre estos temas. No es fácil, pero es un objetivo a lograr, ser la voz de referencia. Para eso, por ejemplo, pueden ayudar las personas de influencia, esas personas que abren la boca y todo el mundo las está escuchando. Claro. Todo el mundo quiere saber, vengan de la ciencia, pero también vengan desde la política, vengan desde el deporte. No, y en un tema que estuvo tan politizado, yo comentaba justo, a mí por ejemplo me gustó esa imagen y ese mensaje en conjunto que hicieron Carolina Cose con Daniel Salinas, diciendo los dos que se iban a vacunar. Pero en ese sentido, capaz que es conveniente empezar a repasar, ¿te parece, Maggie? Después nos adentramos en el tema político, que es otro tema que maneja muy bien también Iván. Pero antes queremos viajar hasta Israel. Es un poco la vedette de la vacunación en los últimos días, porque ya llevan vacunados por lo menos hasta el lunes pasado al 28% de su población. En un primer tuit, que no sé si lo tenemos por allí, que es una imagen, es una foto de un tuit, vemos a el primer ministro Netanyahu que se está vacunando y dice allí, me siento excelente, vayan a vacunarse, estamos saliendo de la oscuridad del coronavirus, es una gran luz. Y ahí entra otro condimento, ¿no? La imagen de referencia política, como ha pasado en la Argentina, como ha pasado en otros países del mundo, en el que la autoridad de gobierno se va a vacunar como una muestra, digamos, de confianza y una señal. Y después lo vamos a analizar con Iván, pero pongo en la duda, el presidente, que no entra dentro de la población de riesgo por su edad, ¿sería conveniente que vaya a vacunarse? ¿O capaz que sería una mejor estrategia decir, no tengo la edad de riesgo, dejo que vaya alguien más joven? Ahora lo analizamos, pero en este video que estamos viendo recién en pantalla también es un tuit de la cuenta de Israel en español, que el gobierno de Israel tiene una cuenta paralela en español, lo aclaro porque está todo justamente en español para poderlo entender, y dice, bueno, conocer el centro de vacunación Drive-In de Israel, otro ejemplo del avance en la campaña de vacunación contra el COVID. Cerca de 2 millones de israelíes han sido ya vacunados, lo que representa más del 20% de la población, avanzando a un futuro libre de coronavirus. Capaz que podemos escuchar allí un poquito del video. A ver si tenemos el audio. All Israelis who want to be vaccinated by the end of March. Israel, a small country of 9 million, is hoping to become the first country in the world to complete a nationwide vaccine campaign. Here's how vaccines are making their way from cargo airplanes into the arms of Israelis. Ahí muestra un poco todas las etapas y también pone en voz de esta chica poner el brazo, ¿no? El compromiso nacional y también el título, ¿no? De Israel, el primer país, Israel con su efectividad. Hay como un sentimiento un tanto nacionalista y de orgullo. La música, la positividad, la alegría que genera. Con lo que se está haciendo. Creo que Israel tiene cartas para poder justamente dar este mensaje, pero no, me parece que el componente mayor de esta campaña es como el nacionalismo, el logro israelí, y comienza con ese primer ministro poniendo el brazo. Hay un dato que es importante, que es clave para diseñar una campaña. Yo no puedo agarrar esa campaña de Israel y extrapolarla e instalarla en Uruguay o en Ecuador. No lo puedo hacer, no sería una buena práctica. Se pueden importar ideas, por supuesto.
Son realidades distintas, idiosincrasias distintas, claro, culturas diferentes. Exacto, pero hay que adaptar las campañas a la sensibilidad, lo que se llama la sensibilidad local, a ese feeling, a ese entender la cabeza, la idiosincrasia, la cultura, la historia de los lugares. En este caso, Israel, si bien obviamente no me considero un experto en la sociedad israelí, pero parece claro que es un país y una sociedad muy propicia para justamente fortalecer y enfatizar en este tipo de mensajes que refuerzan mucho el orgullo nacional. Orgullo nacional, obviamente, cimentado en que están haciendo una muy buena campaña de vacunación. Claro. Ya se llaman la mitad, ¿no? Sí. Todos los días van creciendo muchísimo. El lunes un 28%, las últimas cifras creo que son cercanos a un 50%. Claro, y están viendo además resultados, impactos positivos, claros, de la vacunación. No, y estimo que más allá también de lo que es la cultura o las diferentes también las necesidades sentidas de la población en lo que tiene que ver en este caso con las dudas sobre la vacuna, que en cada país es diferente, ¿no? En cada país es distinto. Cada campaña debe partir de la base de esa situación. Hay países donde puede haber un escepticismo muy fuerte, muy marcado, o una cultura muy débil de la vacunación. Por ejemplo, bueno, nosotros tenemos activos, tenemos fortalezas. Uruguay tiene una cultura de la vacunación, tiene una tradición de vacunación y de confianza. Logística. Claro, tiene además un sistema, obviamente, adaptado a eso. Por lo tanto, y también tiene una cercanía y una afinidad con la racionalidad muy fuerte, probablemente en comparación con otras sociedades, donde el espacio gris de la duda, de la incertidumbre pueda ser mayor y esto obviamente abone, o sea, un terreno propicio para la desconfianza. Y siempre Uruguay se analiza desde la pequeñez, ¿no? Siempre nos estamos mirando desde la pequeñez. Y en esto también nos sentimos pequeños, ¿no? En el acceso, en el momento en el que llegamos y demás. ¿Cómo se hace para derrocar un poco ese mensaje? Pero lo que pasa es que, claro, la pequeñez puede ser un problema, puede ser puede ser una fortaleza, como todo. Es tan trillada la expresión china, pero tan real y tan vigente, ¿no? De que toda crisis o debilidad puede ser convertida en una oportunidad o fortaleza. Eso es así. Lo consideramos una fortaleza, seguramente lo fue durante todo este tiempo en que Uruguay, más allá de esta ola de fin de año y de esta situación un poco más compleja que estamos viviendo, en la línea de continuidad gozó de privilegios que no tuvieron la mayoría de los países en el mundo en pandemia. Bueno, y eso, una de las cosas que seguramente ayudó fue esa dimensión de poca población, de que somos chicos, pero somos bastante ordenados. Tenemos ese reflejo de la vacunación. Por supuesto, al sentarse en la mesa de negociación, que no sé si iba hacia ahí un poco la pregunta, Maggie, al sentarse en la mesa de negociación para pedir las vacunas, y no tenemos el peso negociador que pueden tener grandes potencias, con grandes poblaciones, con gran influencia política y con grandes billeteras, obviamente. Bueno, pero ahí de alguna manera justamente el lograr cumplir metas como es el poder acceder a una vacunación, ahí nos da fuerza, ahí justamente nos pone grandes. Desde ser chiquito nos coloca como grandes, porque justamente el ser un país pequeño que logra poder acceder a las vacunas de esta manera que vamos a acceder ahora, nos posiciona en un lugar grande equiparado a lo que puede ser países de primer mundo. Eso es una realidad. No, lo que hablaba justamente Jimena hoy, cómo manejar el tema justamente de lo que ocurre en España o en otros lugares, que las campañas se tienen que interrumpir. Ahí yo creo que afecta más que nada lo que tiene que ver capaz que la credibilidad a la accesibilidad, que es diferente de tener la credibilidad hacia lo que es el producto en sí, que es la vacuna, ¿no? Son cosas diferentes. Sí, a ver, recién Preve manejaba ese concepto de, bueno, si estamos demorados o si no tenemos las fechas exactas, eso puede abonar la desconfianza en el sistema. Bueno, obviamente que cuanto más perfecto y marcados estén los tiempos, cuanto más certeza, cuanto más pronto podamos ver la imagen de ese contenedor, de esa caja, con las vacunas que ya llegaron, más confianza. Bueno, ahí ya empezamos a tangibilizarlo y empezamos a confiar. Eso es una reacción totalmente humana. Iván, y lo político, porque había quedado un poco ahí pendiente de lo que dijo Maggie, ¿no? El presidente se tendría que vacunar o no, y esa imagen que decíamos, por ejemplo, ese diálogo entre Cose y Salinas diciendo nosotros los vamos a vacunar. ¿Cuánto pesa eso? Que había tenido una previa también entre Carolina Cose y Delgado, que se ha visto también un trabajo conjunto. Sí. El tema político se conecta también con el tema de las personas influyentes, porque para muchos sus referentes son políticos, no solo del deporte o del arte o de la ciencia. Creo que es una herramienta muy potente, que hay que cuidarla mucho y ser extremadamente preciso en su uso. ¿Por qué? Porque en sociedades que viven contextos de polarización, esto puede terminar siendo complejo y puede terminar
generando o abonando un efecto contrario al que uno busca. En estos momentos yo tengo la percepción, y creo que es bastante generalizada, de que en términos históricos y dentro de nuestras características como uruguayos, que somos bastante tranquilos dentro de todo, vivimos un momento de polarización, un momento de polarización política, ideológica. Entonces, este tipo de mensajes, como el que ustedes hacían referencia, del ministro Salinas con la intendenta de Montevideo, me parece que son súper positivos. Son súper positivos. Y este es uno de los puntos que hay que cuidar muchísimo. El estar permanentemente balanceando y adelantándose a la jugada, no esperar a una reacción adversa, sino adelantarse a la jugada. Por eso es muy importante medir con un termómetro la opinión pública, saber dónde están esos puntos de conflicto, de duda, dónde están los puntos que hay que fortalecer, dónde hay amenazas, para poder saber dónde atacar y adelantándose. Claro. No esperando a que la llama se encienda, porque ahí ya es mucho más difícil de apagar. Claro. Entonces, en este caso son mensajes súper positivos que espero proliferen, que son importantes. El tema vacunación es un capital, capital nacional, capital de los uruguayos. Esa cultura es una potencia que le ha dado un estatus sanitario privilegiado en términos internacionales. Esto va mucho más allá de una coyuntura política o de diferencias. Y por lo tanto es muy importante que ahí, con las legítimas dudas y diferencias y críticas que por suerte y por lógica tiene que haber y que son sanas, es muy importante que los referentes políticos envíen esa señal de apoyo, de respaldo, porque eso, como primer objetivo, va a terminar de convencer a todo aquel que ya está razonablemente predispuesto a hacerlo, que ya forma parte de esta campaña de vacunación, como formamos todos, que de chiquitos estamos acostumbrados a vacunarnos. ¿El presidente se vacunará? Y el presidente capaz que se vacuna al principio. Y bueno, capaz que como un tema simbólico, ¿no? Que no, digo, a ver, el no está dentro del líder, grupo de riesgo. Y es quien ocupa ese cargo. Sí. Siempre tiene una influencia y una capacidad de llegada fuerte sobre las vacunas. En el caso de Netanyahu es como muy claro por lo que hablábamos de las características de la sociedad y del momento. Yo creo que el presidente se vacune es algo que puede sumar. En momentos de polarización va a generar alguna crítica, siempre algo va a haber, pero siempre me parece que es importante, sobre todo si las encuestas y las mediciones están identificando que hay un sector de la población que tiene algunas dudas y que dice, bueno, pero serán todas las vacunas buenas, serán, más allá de que los científicos están diciendo, sí, las vacunas aprobadas son todas muy buenas, es importante que el primero diga, bueno, mira, me voy a vacunar. Muy bien. Iván, muchas gracias. Me quedé pensando en Martín porque se tiene que ir a trabajar. Llévatelo, porque si no lo van a echar del trabajo. No, pero una cosa importantísima, Iván puede tener llegada con Natalia Oreiro y ver si puede ser realmente un influencer de la Sputnik, ¿no? Ahí va. Él como nadie puede hablar de ella, como ninguno de los que estamos acá. Así que, ¿no? ¿Podría? No sé qué podría. Vamos a dejarla ahí, Está hablando seguramente de mis orígenes rusos, familiares rusos. Y de la influencia que tiene Natalia Oreiro por aquellos territorios. Llévatelo, Iván. Sí, me lo llevo. Bueno, gracias, Iván, por el diálogo esta mañana y por todos los consejos. Muchas gracias.